a hablar un poquito de las amigas. Las amigas de la persona deprimida eran aproximadamente media docena y llevaban a cabo una rotación. Tendían a ser antiguas conocidas de la infancia de la persona deprimida, mujeres atentas y comparativamente carentes de problemas, que vivían en ciudades muy diversas y a quienes la persona deprimida no veía personalmente desde hacía años, pero a quienes llamaba, especialmente por las noches. Escuchen esto, qué interesante. La psiquiatra de la persona deprimida rechazaba la relación de transferencia como recurso terapéutico y por lo tanto evitaba todo tipo de confrontación y argumento imperativo y o cualquier teoría basada en normativa. Buenas noches, bienvenidos al conversatorio de la persona deprimida, obra argentina dirigida por Daniel Veronese, basada en un relato de David Foster Wallace, un monólogo protagonizado, ahí lo veían, por la actriz María Oneto. La persona deprimida es un montaje internacional del ciclo digital Teatro Ariete 2021, organizado, como ustedes saben, por la Red Intercomunal de Formación de Audiencias, conformada por la Municipalidad de Rinconada de los Andes, la Corporación Cultural Pichilemu CREA, la Corporación Cultural de Teno, la Corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina, la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia y la Corporación Cultural Quilicura. Todos ellos, junto a Teatro Ariete, han traído lo mejor de la cartelera hasta los hogares de Chile y del mundo en este ciclo digital y de acceso gratuito. Bueno, hoy vamos a conversar con Daniel Veronese, con María Oneto, con González Martínez, director, actriz y asistente de dirección respectivamente de la persona deprimida, que damos la bienvenida. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Hola, bueno, hola, ¿cómo María. va? Buenas noches. Gonzalo. Bueno, una tremenda obra que deja así como... que altera. Nos altera ya sea por autoidentificación o nos altera porque nos incomoda, pero sin duda no pasa desapercibida. Algo nos pasa y a nivel emocional, no solamente desde el logos. Aquí el patos y el ethos se nos activa fuertemente como espectadores. Bueno, ya hay que decir, como lo señala la persona deprimida de David Foster Wallace, fue publicada en este caso, entre otros 20 relatos, en el libro Entrevistas breves con hombres repulsivos, que fue publicado el año 99 y que pudimos leer en nuestra lengua del 2001. También señalar, ¿no?, de este escritor que era bastante particular, brillante, sin duda, consumidor de antidepresivos, ¿no?, y también se suicidó ahorcándose. Bueno, voy a partir con Daniel también, y por supuesto pueden agregar todos lo que quieran opinar frente a esta pregunta. Quiero saber, Daniel, ¿qué te llamó la atención de este relato donde Wallace además eligió una mujer para relatar su terrible e interminable dolor emocional, como señala también un texto de la obra? ¿Por qué crees que eligió una voz femenina también para intentar articular este dolor? La verdad que, no sé, a veces los escritores, dramaturgos, suelen cambiar el sexo, el género de los personajes como para distanciar, calculo yo. Yo he hecho algunas veces esas cosas, o a cambiar sexos de los personajes para enrarecer un poquito los materiales. No entiendo, no sé bien por qué eligió una mujer, pero tampoco me lo pregunté. Creo que tiene autonomía como monólogo, como escrito, ¿no? Desde el momento en que compré ese libro, Entrevistas breves con hombres repulsivos, primero me encontré con las entrevistas breves de esas y de ahí armé un espectáculo. Después descubrí La persona deprimida y pensé entre los dos hacer una sola obra, y después vi que tenía realmente mucha autonomía cada uno de los materiales como para separarlos y hacer dos obras distintas. Pero la verdad que el encuentro con ese libro fue fundante. Recuerdo que estaba en España, en una librería importante ahí de Madrid, y vi ese título, me fascinó el título. Yo tenía algún que otro libro de él, pero nunca lo había leído. Tenía La broma infinita en
y la había intentado leer un par de veces y la había abandonado antes de la página 20, no sé, no era mi momento, ¿no? Ahora está ahí esperando su momento todavía en la biblioteca. Pero este libro me pareció realmente llamativamente muy teatral, esas dos secuencias, tanto la de las entrevistas breves como la de la persona deprimida, y lo que me maravilló más de la persona deprimida no es que sea hombre o mujer, sino esta capacidad de hablar en tercera persona de un personaje que es la persona deprimida, y con tanta asiduidad y con tanto, reiterando, creo que 2 o 3 veces por página, esa Hace un mantra. Claro, claro. Y además Sí. esta escritura cíclica que no acaba nunca, que parece que no tuviese comas o que llega un momento que puede llegar a perderte de dónde empieza el relato, en la frase, y sin embargo tiene mucha lógica si uno la dice bien como lo hace María, ¿no? Son frases realmente muy, muy entreveradas y las hace casi, las convierte en algo como, no digo antinatural, pero sí como a veces forzados como para que el personaje esté buscando que todo el mundo la comprenda y eso denota como una falta de confianza o falta de juego en esa situación de estar enunciando esto. Una serie de cosas como si alguien que realmente tiene mucho interés de ser considerado y que se lo tenga en cuenta, tiene que dar muchas explicaciones porque hay algo detrás que no termina como de sustentar al mismo sujeto, ¿no? Ahora esto es parte de una trilogía, ¿no? Teatral Experiencias, Daniel. ¿Es parte de una trilogía la obra? 3 experiencias. Están estas 2 de Wallace y Los Arrepentidos de Marcus Linden. Que bueno, son 3 obras que creo que primero que iban las 3 se podían desarrollar en un espacio muy parecido, al mismo, idéntico, y por eso las junté. Y siento también que son estos materiales que me están interesando mucho más ahora en esta última época. Yo dejé en un momento de sumergirme en un teatro más experimental, digo, y creo que volví con estas 3 experiencias porque algo que también se me reforzó en la pandemia es utilizar este tiempo que tenemos de exposición, la posibilidad de que el espectador venga a vernos, que nos parece una cosa, antes parecía una cosa tan simple y natural, ahora es como el volver a convencer a la gente que venga al teatro, entonces darle algo que les permita salir de una manera distinta como entraron cuando pagaron el entrada, ser personas distintas. No sé, nunca podemos saber hacia qué lado van a ser modificados porque toda persona tiene su momento, tiene su personalidad, sus ganas o no de ser modificado. Pero sí, estos son materiales que tienen intención de interpelar al público. Y por eso estamos hablando lo hemos hecho varias veces, hacer debates después de cada una de las experiencias. Como si la obra terminase con a ver, ustedes, ¿qué vieron esto? ¿Vieron lo que nosotros vimos? Digo, dirección, actriz, asistencia, el grupo de trabajo vio algo en estos materiales. ¿Qué vieron ustedes? Porque también sabemos que nos enriquece eso realmente. Nadie ve una obra de la misma manera. Puedes estar sentado al lado de una persona y muy parecida a vos y ve la obra de una manera, o le pega de una manera muy distinta, ¿no? Y eso a nosotros nos interesa. Bueno, es como las palabras finales, ¿no? De la persona deprimida que dice algo así, voy a parafrasear, ¿no? Que dice de nosotros mismos lo que la persona deprimida descubrió de sí misma con tanto dolor. Finalmente es una interpelación a todos nosotros, es como que ahí hay un intento de cruzar, ¿no? La cuarta pared. María, quiero preguntarte, si bien tienes una gran trayectoria, sin duda, pero todos los personajes tienen su propio peso, su propia carga, finalmente, ¿no? Y también atraviesa el momento que estamos viviendo. Estamos en pandemia y claro, también eso te afecta tanto como persona como actriz. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo fue tu preparación interna para encarnar a la persona deprimida, porque recordé mucho con tu interpretación el desgaste emocional, por ejemplo, incluso que le llevó al punto de enfermarse,
de una enfermedad más o menos importante, a una gran actriz chilena cuando interpretó a Violeta Parra, la vida de Violeta Parra en el cine, con toda esa intensidad y también con esa depresión. ¿Cómo fue para ti encarnar a la persona deprimida? En principio fue un material que me interesó de entrada, es mi cuarta obra con Daniel y con Gonzalo, creo, si cuento bien. Entonces ya nos conocemos y inmediatamente que leí las 2 primeras hojas ya me interesó mucho. Y yo soy intensa también, entonces por lo general me interesan materiales donde esas intensidades puedan circular. Casi te diría, a veces mi trabajo como actriz un poquito es moderarme, digamos, entibiarme. Y, digamos, el material tiene muchas particularidades. Una de ellas es que estoy sola en el escenario. Eso también fue como bastante determinante. Tiene como mucha responsabilidad y mucho desafío. Y este material además es muy interpelador para mí, para los que escuchan. De hecho, creo que La persona deprimida, de las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, fue la obra que más circuló en la pandemia, ¿no? A través del streaming o cada vez que tuvimos acá posibilidad de hacerla presencial la hicimos, porque creo que dialoga mucho con el momento de la pandemia. Y mi preparación tuvo que ver en el punto 1 con el tema de todo el texto de Foster Wallace, esto que describía Daniel, de cómo arma la frase Foster Wallace y cómo Daniel, digamos, en su versión también consiguió que eso se pueda transformar en un texto teatral. Esa preparación con el texto tuvo características sacrificadas, te diría, fue bien difícil. Siento que estoy en riesgo, sobre todo las primeras veces que la hice o cada vez que la hacía. Y en relación al tema que toca, yo me acuerdo cuando recién la estrenamos, a mí el dolor, mi dolor, el dolor de los demás, el cómo circula el dolor en un texto, es algo que me interesa, es algo casi te diría, muchas veces cualquier material que veo, me pregunto a dónde está el dolor en un material, porque me parece que es parte de lo humano y es parte del proceso que uno hace en la existencia y que el teatro también convoca en eso, ¿no? Así que casi te diría al revés, es un ejercicio de compartir en la ceremonia teatral un dolor que creo que nos atraviesa a todos, en este caso en esta mujer a través de una depresión, pero que siento que todos nos podemos identificar en nuestros dolores existenciales, ¿no? Así que no lo padezco, sino que lo agradezco, te diría, tener materiales que permitan eso. Gracias. Gonzalo, podríamos también entender que la fuerza del texto, tanto por lo que señalaba Daniel como María, ¿no? Mediante este monólogo, lleva una escenografía minimalista. El texto lo completa todo. Pero también hay algo que dice y que calla, ¿no? Este exterior que es blanco, que es impoluto, que donde está lo funcional, ¿no? Lo mínimo, una silla, una mesa, y donde además la persona deprimida contrasta, ¿no? En su negro total, más allá que sea también una opción para que se vea la actriz, pero hay algo interesante ahí, cuéntanos. Sí, bueno, ahí hay un poco que contar algo relativo a las 3 experiencias que hablábamos antes que trabajan en el mismo espacio, si bien con distintas disposiciones, el dispositivo escénico es el mismo. Y yo algunas veces lo pensé de esta manera, que es algo un poquito quirúrgico, es un escenario un poquito quirúrgico, en el sentido de que tiene una limpieza en donde cualquier pequeña mancha resalta mucho, ¿no? Y en las 3 obras, bueno, tienen ese nivel de riesgo y de impresionan de un modo fuerte en ese espacio, ¿no? Ustedes vieron allá Encuentros breves con hombres repulsivos también, bueno, Los arrepentidos también tienen una versión allá de la obra, saben de qué se tratan esos materiales, bueno, son materiales de mucha intensidad y el espacio juega para mí en ese
ese marco, y también da lugar para que, bueno, en el caso de la persona deprimida, la actuación es protagonista, es central, ¿no? Es casi, el espacio en algún momento desaparece, ¿no? Me parece a mí, hay algo que María, por lo menos para mí, toma todo, ¿no? Nosotros jugamos un poco ahí, con la idea de que el personaje de la persona deprimida, lo que hace María, llega al teatro accidentalmente, llega a ese espacio accidentalmente. Está buscando un público a quien hablarle, gente a quien decirle, sobre todo el final, ¿no? Pero se extiende un poco más y bueno, sucede la obra. Así que, bueno, un poco eso es lo que sucede con el espacio, ¿no? Pero bueno, el mate también un poco está presente. ¿Cómo? ¿El mate estaba presente o era un tecito lo que pidió? No me acuerdo. El té. Es cierto. La persona deprimida es más de té, es más de té que de mate. Tienes toda la razón. Voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas también que nos llegan del público. Algo que yo comentaba al inicio, pero tiene otro énfasis, que lo hace Franco Watanabe para María. Bueno, alude justamente a que David Foster Wallace se suicidó, ¿no?, hace unos años, y pregunta si eso influyó también en la preparación del texto y del personaje, si le dio un peso extra a la interpretación, el hecho de que haya sido una persona que sufrió también este dolor emocional. María. Sí, en principio cuando un autor es tan auténtico y tan brillante y tan inteligente, digamos, hay un compromiso en hacerle honor a esas palabras, ¿no? Es como que como actriz, si no rozás por lo menos lo que has leído en tu casa, si no lo rozás expresivamente, te da vergüenza ajena, digamos. Entonces hay una idea de cómo estar a la altura de esa situación. A mí, yo pienso mucho en Foster Wallace, cuando me pasa mucho de pensar en los autores, en que yo estoy diciendo algo que quién sabe a dónde lo escribió. Me imagino mucho esa escena íntima y me emociona mucho la situación de Foster Wallace. Foster Wallace se suicida porque cambia de medicación y la nueva medicación no le sirve y se la veían venir que él se iba a producir eso. Así que sí, como que me compromete, ¿no? Sí, sí. Acá de Daniel Segundo Araya, desde Quilicura, dice: gracias por poner lo invisible sobre la mesa. Hay heridas que no se ven, pero que son tan grandes como un abismo. Flor de Loto dice: primer monólogo que veo y quedé impactada. Qué fluidez, qué manera de transmitir emociones. La obra muy potente y la actriz María Oneto se le hizo facilísimo, dice, como agua entre los dedos. Muchas gracias. Y Javiera Montoya señala, hay un comentario, reflexión. Dice: da la impresión que al enfrentar su problema, la persona deprimida se encierra en sí misma y que se olvida de vivir y de vivir con otros. El yo antes que el nosotros pareciera una metáfora de un comportamiento común actualmente. Se siente como una invitación a reflexionar acerca de nuestro individualismo y tal vez dar un giro hacia lo colectivo. Ver qué piensan ustedes de esto cuando hemos señalado también que el texto, claro, tiene un poco de ironía, de tercera persona, de distancia, pero hay momentos en que la persona deprimida se quiebra, sobre todo cuando va a los recuerdos de infancia, ¿no? Y algo que también siempre todos los que hemos hecho terapia alguna vez o hemos hablado de nuestros asuntos, los padres son el gran problema de nuestros traumas, dolores, fracasos. Le echamos la culpa a los padres. Pero más allá de esta interpelación, hay un tema también de estar agotado de uno mismo, ¿no? Y de demandar al colectivo, a los otros, a este grupo, ¿no?, de amigas de apoyo, este círculo, pero también a los padres que no estuvieron presentes, al psiquiatra. ¿Cómo ven eso hoy en la realidad? ¿Cómo les calza la psiquiatría? Ya que tú me mencionabas la medicación. Te quiero preguntar a ti, Daniel, porque la salud mental, por lo menos en nuestro país, es muy precaria, sobre todo a nivel público, lo mencionábamos antes de salir al aire. Cuéntanos un poco cómo funciona en Argentina, cuando Argentina, claro, tiene garantizados derechos sociales más que nuestro país, pero quizás no pasa por una medicación, pasa por un cambio de sistema, ¿no? Te escucho con un poquito de eco, Daniel. A ver si vamos a pedir a la producción si nos puede arreglar.
Daniel. ¿Me escuchas, Daniel? Escucho con ruido. Tú me escuchas con ruido. A ver si me pueden a mí silenciar para escuchar a Daniel, chicos. Yo me escucho con ruido también, ¿eh? Ahora mejor se escucha, Daniel. Ahí se escucha. Sí. Bueno, a ver la pregunta. La cuestión de la salud mental, por ahí te puede contar un poquito más María, porque María, aparte de ser actriz, una de las actrices más grandes de la Argentina, es psicóloga y puede tener más, te puede hablar más con más entidad, ¿no? Yo creo que este personaje está embarado en una situación de mucho egoísmo, a sí mismo, como vos dijiste, me parece que sería aplicable no solo al pueblo chileno, sino a una gran cantidad de argentinos también, ¿no? De todas formas, yo creo siempre cuando... me escucho mal yo. No, pero se escucha bien, se escucha bien. Yo escucho un ruido atrás, por eso que no. Nada, que cuando el mayor desafío para mí, teniendo en cuenta que el autor pasó por un lugar de depresión también, de todas formas, ya hacer un monólogo es una tarea realmente muy, muy difícil. Me preocupé más por encontrar una situación de cierta organicidad de un personaje entablando un monólogo frente a la gente. En general, con los monólogos yo tengo resistencias. No me favorece el hecho de gente hablando en el escenario como si estuviese hablando en voz alta, ¿no? Por eso este final de la obra donde el personaje increpa o se refiere a los que están en las salas, es como una llave como para justificar de alguna manera por qué venía a hablar de sí mismo, porque si no es de una incapacidad de comprender al otro o de pensar qué está pensando este otro de mí, por qué tiene que aguantarme todo este discurso, ¿no? Creo que esto decía Gonzalo también, esta mujer tiene una necesidad de comunicar, entonces entró, pasó por el teatro, vio que había gente reunida y se metió en el escenario y empezó a hablar de la persona deprimida. Este motor tan ingenuo es algo que a nosotros nos puso en situación de denunciación de este monólogo, ¿no? Yo estoy recordando ahora, creo que yo nunca, no sé si se los conté a María y a Gonzalo, cuando leí por primera vez este monólogo, este texto, enseguida empecé a imaginarme un formato mientras lo iba leyendo, antes de decidir de hacerlo en teatro. Y pensé que era esta mujer contándole de la persona deprimida a su psicoanalista. Yo no sé si se los dije esto, María, si te lo dije alguna vez. Pero iban a ser que lo nombraste, pero así, como muy al pasar. Ella le está hablando, y la analista no iba a hablar, solo lo iba a escuchar. Y ella habla de la persona deprimida con con este pseudo distanciamiento que toma, que es imposible no pensar que es ella, ¿no? Es como se pone una máscara que se le cae continuamente. Pero después llega un párrafo donde murió la analista, entonces se me desbarató eso y lo que... Pero es algo muy tierno y amigable el hecho de esta persona que trata de esconderse detrás hablando en tercera persona y reclamando a los padres o a los amigos atención continuamente, como si victimizándose y creyéndose la única persona que tiene problemas en el mundo, ¿no? A mí me llena de ternura este personaje. Entiendo que me despego de la psicopatía porque no me sirve a mí para armar un monólogo.
Entiendo que es una persona a la cual yo la veo a María, la veo encarnando esto, y siento que es un personaje de profunda tristeza y solitario, pero que necesita la comprensión. Quizás en un hecho cotidiano más real no lo soportaría. No lo soportaría. No le contestarías el teléfono. Claro, pero yo creo que tan Una moto. primario, sí, tan primario este pedido de ayuda, encauzado como en una situación de algo que realmente le están haciendo a ella y que no se merece, ¿no? No se merecía pasar por eso, que la hace casi infantil, casi como un niño que está tratando de ser querido, ¿no? Sí, quiero ahora ir, gracias Daniel, justamente yo no sabía, me entero, que bueno, María, que además de actriz, seas psicóloga porque tienes esa formación y esa mirada. A propósito de lo que señalaba Daniel al hablar, y tú también lo señalas, ¿no? Cuando encarnas a la persona deprimida, hablar de depresión endógena. ¿Ah? Todos hemos pasado por estados depresivos, todos hemos salido ante un duelo, una separación, te echan del trabajo, lo que sea, ante una pérdida, entramos en un estado depresivo, pero no todos tenemos un estado más crónico, más permanente, ¿no? Ante la vida. Pero aún así, más allá de que tenga un apelativo como psicopatía o patología mental, hay un dolor profundo ahí, un gran vacío. Entonces quiero preguntarte cuál es tu mirada también como psicóloga, y solo voy a unirlo con lo que dice Germán Alberto Aburto desde Talca, el sur de nuestro país. Dice: excelente interpretación, felicitaciones. Y la pregunta es, ¿sienten que no solo la actual situación de la pandemia, sino también las exigencias de la vida agitada de nuestros tiempos han creado una generación de seres depresivos y con tendencias suicidas? Yo creo que este monólogo, con más de 2 décadas, pone en relieve hoy más que nunca la necesidad urgente de un plan público de salud mental. ¿Qué piensan ustedes? Y te lo pregunto a ti particularmente, María. Cuando fuera el micrófono te comentaba que en nuestro país lamentablemente tenemos los mayores índices de depresión en el mundo, siendo los jóvenes el grupo etario que sufre más la depresión y los intentos de suicidio. Sí, yo me recibí de psicóloga, una vez que me recibí me di cuenta que no iba a ejercer la profesión. Sí tengo una hermana psicoanalista y sí he sido paciente de psicoanalista durante muchísimos años de mi vida. Y es verdad que vivo en un país, que Argentina, donde el psicoanálisis es... son moneda corriente, digamos. Todos en algún momento pasamos por un terapeuta. Yo lo que creo que esto que vos nombrás, esta diferencia, ¿no?, entre una depresión, un momento depresivo, una depresión endógena, como es la que tiene la persona deprimida, esa sí merece, digamos, un tratamiento psiquiátrico con medicación, porque cuando se produce esa situación endógena, directamente el cuerpo empieza a segregar químicamente, hormonalmente, algo donde ya no es la voluntad la que va a ayudar a la persona o su deseo de curarse, sino que necesita la ayuda de la medicación. Pero me parece que lo que hace que uno tenga más permiso de acercarse a cualquier tipo de terapia es considerar que en la terapia uno hace la pregunta que el psicoanálisis un poco pone como la pregunta que se hace o que debería hacerse cualquier persona en su vida, que es: ¿qué tengo que ver yo con las cosas que me pasan? Digamos, frente a cualquier situación, aún la de la pandemia, te diría, que es una situación completamente externa, ¿no? Donde uno dice, bueno, yo no tengo nada que ver con la pandemia, pero si te lo preguntas más fríamente y vas leyendo las noticias, por ahí podés contestarte que en algo has colaborado en tu vida un poquito alienada con que exista un virus, o con las alimentaciones que tenemos, o con el daño que le hacemos al planeta, etcétera, etcétera.
Entonces, me parece que lo que debería producirse en cualquier ciudad que quisiera a sus habitantes es alentarnos a que hicieran una construcción subjetiva de sí mismos. Y en eso colabora una terapia, y por eso está bueno que sea pública y que la gente se sienta con derecho y no sienta esta frase común que es: necesito estar con un padecimiento extremo para hacer una consulta psicológica o psicoanalítica. Por ahí la psiquiátrica, ahí sí a veces aparece un padecimiento más patológico, como puede ser la depresión endógena, porque necesitas de la medicación. Pero en las otras terapias no necesitas de la medicación, estás viviendo un dolor psíquico y querés indagar en vos, porque, digamos, si te perdiste, la salida está bastante adentro, es en esa pregunta que uno se hace, no expulsar afuera las culpas por mis problemas, sino ver cómo estoy yo atravesando eso. Y eso, en principio, más allá de que por ahí no es que te sentís mejor inmediatamente, sí me parece que te vuelve protagonista de tu existencia, que eso ya es un salto importante en vez de ser una víctima de tu existencia. Te convierte en alguien que quiere hacerse más cargo de su vivir, ¿no? Claro, a propósito de la responsabilidad, darnos respuestas a nosotros mismos también y hacernos cargo. Mira, Arena y Sol, Viga Luz, dice: hay tanta persona deprimida caminando vestida de exitismo. Gabriel Gómez Blanco dice: excelente interpretación, un relato intenso y crudo, un viaje cargado de dolor e intimidad. Y Beatriz Astudillo Quilicura pregunta si que el maquillaje se corra, ¿es también un recurso teatral o fue algo espontáneo? Yo también lo noté. Sí, creo que no fue deliberado. Me tengo que comprar un rímel a prueba de agua por ahí. No sirve ninguno. Es mentira, publicidad engañosa. Es publicidad engañosa, sí. Pero sí es verdad que está bueno. A mí también me interesa ver cuando los actores han sufrido una transformación, que vos decís, bueno, empezó de una manera y termina de otra también físicamente, ¿no? Eso está, como que como espectador uno acompañó esa experiencia con el actor. Todos salimos o intentamos salir transformados de ahí, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una última pregunta. Ya faltan como 3 meses para el solsticio de invierno, para que se produzca este fenómeno, y además ustedes, para ustedes, porque ustedes están una hora más. Gonzalo, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Quiero preguntarte algo que hemos hablado en otros conversatorios con el elenco, con los directores, dramaturgos, respecto a la capacidad que tiene el arte en general de adelantarse a los tiempos, ¿no? De ser vanguardista. Y en este sentido las artes escénicas y el teatro en particular también lo hace. Si bien, como hemos señalado a lo largo de toda la conversación, este es un texto de Foster Wallace, el hecho de llevarlo a teatro, a llevarlo a las escenas, permite no solo lograr otros lenguajes, sino otros públicos. No todo el mundo lee, no todo el mundo conoce a Foster Wallace, y por supuesto generar una vivencia desde lo corporal, apela incluso más a la emoción. Cuéntanos cómo ves tú que obras como esta justamente ayudan en el proceso en el que estamos. Mira, yo ahí no sé si te puedo hablar tanto de vanguardia, sí podría decir que este material, un poco lo que decía algo Daniel al comienzo, yo lo acompaño a Daniel en muchos montajes. Nosotros trabajamos muchas obras, como le decimos acá, del circuito comercial, que son más populares, por decir de alguna manera, y desde hace un tiempo que nosotros veníamos sintiendo esta necesidad de volver a un tipo de obra más, de más relación íntima con el espectador, ¿no? Yo por eso te digo, no sé si tiene que ver con la vanguardia o no, me parece que no sé, yo digo que esto es más artístico, podría decir, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que buscamos estas obras sin saber del todo a dónde vamos. Las otras obras sabemos un poco más
a dónde tenemos que ir o creemos entender a dónde tenemos que ir. Y en esta obra y otras de este tipo, nos caemos más en el vacío, ¿no? En particular con esta obra en concreto, que es una de las que más creo, no sabíamos en qué iba a derivar. No sabíamos ni siquiera qué podía pasar con el público. Eso me parece a mí que, bueno, que por ahí está ligado a Vanguardia, ¿no? En el sentido de, bueno, entregarse una forma desconocida, no quizá desde lo concreto, sino desde lo semántico, no sé, desde lo profundo de lo que se está hablando o intentando hablar, o el material que se está manoseando, digamos, y también del nivel de compromiso con el que uno puede entrar ahí, ¿no? Ya te digo, ninguno de los tres sabíamos a dónde íbamos con este material, ni cuánto iba a durar, ni siquiera si lo íbamos a poder hacer. Ni siquiera creo que María sí estaba re comprometida y todo, pero en muchos momentos del proceso dijimos, bueno, no sé, llegamos, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer? No sé, no. En ese, digamos, identifico esta obra y algunas otras de este tono con esta pulsión, ¿no? De obra. Y esto por ahí se puede extrapolar a otras disciplinas, quizá, ¿no? Para hablar de vanguardia pero bueno, ya te digo, te puedo hablar más de eso, de cómo sentimos esta obra junto con algunas otras, ¿no? Bueno, tus palabras, Gonzalo, son muy acordes también con la incertidumbre que estamos viviendo como humanidad. Si bien en Europa creen que la pandemia se acabó, bueno, sabemos qué va a pasar en los próximos días, y nosotros acá en Chile particularmente estamos en la incertidumbre, un día a la vez, porque no sabemos si vamos a poder salir a la calle al día siguiente. Quiero agradecerles a Daniel Veronese, director de la persona deprimida, María Oneto, quien encarna a la persona deprimida, gran actriz y psicóloga, y por supuesto también a Gonzalo Martínez, asistente de dirección de la persona deprimida, por habernos acompañado en este conversatorio postfunción. Realmente una obra maravillosa. Muchas gracias por habernos acompañado desde Argentina, y los invito a ustedes y a todos los que están ahora con nosotros a continuar en este ciclo, ¿no? Porque el ciclo digital de Teatro Ariete continúa la próxima semana, en este caso con la obra La Tirana, de Trío Teatro Banda. La cita es el jueves 24 de junio, también a las 21 horas, y luego un conversatorio. Además, charlas para agentes culturales, el día martes 22 a las 19:30 es el turno de las fuentes de financiamiento cultural, un gran tema también para nuestro país, con Karen Lorenz. Así que toda la información, www.teatroariete.cl. Así que para despedir y agradeciéndoles, dándoles las buenas noches, los invito a ver el tráiler de La Tirana. Que estén muy bien. Un abrazo. Un gusto, ¿ah? Chao, gracias, María. Igual. Chao, gracias. Chao. Chao, buenas noches.